En este video veremos un ejemplo de implementación de la comunicación SPI utilizando el compilador CCSC para microcontroladores PIC. Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Bienvenidos nuevamente a otro video de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a ver el segundo video sobre la comunicación SPI. Ya habíamos visto un primer video donde abordamos cómo es el funcionamiento de una comunicación SPI para cualquier microcontrolador, un PIC, un Arduino, un Motorola, el que sea. Si todavía no lo has visto, pues míralo aquí en esta pestaña. Por lo tanto, en este video vamos a ver un ejemplo de implementación donde vamos a comunicar dos microcontroladores a través de la comunicación SPI. Este proyecto lo haremos solo simulado en Proteus. Si ustedes quieren, más adelante podemos implementarlo físicamente, porque la idea de la comunicación SPI aquí en el canal es simplemente poder conectar una termocupla tipo K a nuestro microcontrolador. Así que vamos a ver cómo se implementa en la comunicación SPI. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a realizar una comunicación SPI entre dos microcontroladores. Este circuito y este código lo podemos implementar tanto en el 16F887, este será el circuito que tendrá, o el 18F4550, donde este es el circuito. Le dejé ambos circuitos a ustedes y el código pues también cumple con cualquiera de los dos dispositivos. Vamos aquí rápidamente, vamos a implementarlo en el 18F4550, pero es válido para el otro PIC. ¿Qué es lo que va a hacer esta directiva? Primero tenemos aquí el Virtual Terminal, que es la simulación como si fuera nuestro computador que está conectado al microcontrolador. El microcontrolador al que está conectado al computador pues será el microcontrolador maestro, y a través del computador pues le vamos a pedir a este maestro que me entregue unos datos. ¿Qué datos le voy a pedir? Le voy a pedir que me entregue el voltaje que hay en este potenciómetro y que me entregue también el estado lógico de este switch, si está en 0 o si está en 1. Y adicionalmente quiero que me entregue el resultado de un contador que está dentro de este otro microcontrolador. ¿Qué pasa? Este otro microcontrolador entonces será un esclavo. Si vemos el esclavo, que es este aquí, pues tiene los tres datos. Tiene el voltaje del potenciómetro, el estado lógico del interruptor y también la cuenta del contador interno que está en la memoria de este microcontrolador. Y como yo se lo estoy pidiendo al maestro, entonces el maestro tendrá que hacer una comunicación SPI hacia el esclavo para pedirle esos datos. Este ejemplo que vamos a ver aquí no es un ejemplo que yo me inventé, es un ejemplo simplemente que yo vi en el foro de CSS. Me pareció muy interesante, muy bien explicado, entonces yo simplemente lo adapté para explicárselos a ustedes y aprovechar aquí para entender un poco la comunicación SPI, que como ya les dije, mi objetivo principal es entrar a abordar el ejemplo de la termocupla tipo K, que lo veremos en el próximo video. Tenemos aquí el esquema para el 16F887, es exactamente el mismo. Los pines cambian como ya lo habíamos anticipado, pero es el mismo procedimiento. Entonces estamos aquí. Aquí está todo el código para que ustedes lo descarguen. Simplemente pueden darle compartir para desbloquear el código. Aparece en Facebook y le damos en publicar y automáticamente el código se desbloquea. Cuando el código está desbloqueado, pues aquí tendremos el código del maestro, que es todo esto, y aquí abajo pues tendremos el código del esclavo, que es todo esto. Simplemente pues le damos en copiar y lo pegamos en nuestro compilador. Vamos al compilador y vamos a explicar rápidamente el código. Estamos aquí en el compilador CSS Compiler nuevamente. Esta es la versión que tengo, la versión 5.015 de estos cuatro compiladores, el PCB, PCM, PCH y PCD. Aquí en el canal tenemos diversas clases sobre microcontroladores PIC. También hemos hecho varias implementaciones y varias simulaciones en Proteus. Si no has tenido la oportunidad de conocer nuestro curso, pues míralo en esta pestaña. Vamos a ver entonces en qué consiste el maestro SPI. Inicialmente pues incluimos la librería y al PIC. Si van a utilizar el 18F4550 es este.
Si utilizan el 16F887, entonces comentan la de arriba y descomentan esta. Vamos a hacer la conversión análogo digital a 10 bits, los fusibles que siempre lo hemos colocado. En este caso vamos a colocar un cristal externo de 4 MHz. Vamos a establecer entonces la comunicación serial por RS232, que como el maestro irá conectado al computador donde mandaremos las órdenes, vamos a establecer que la comunicación la haremos a 9600 baudios. En este caso estamos utilizando el PIC 16F4550, pues se nos hará necesario crear un puerto de comunicación virtual. Entonces estamos utilizando el pin de 0 y el pin de 1 para realizar dicha comunicación. Será el pin de 0 la transmisión y el pin de 1 la recepción. Vemos que la transmisión y recepción por hardware del PIC es el 25 y el 26 TX y RX, solo que el RX o el C7 pues también es el mismo SDO o es el MISO. Entonces ese MISO pues ya está siendo ocupado por el puerto SPI. Entonces por esa razón se tiene que realizar una comunicación serial virtual, el 18F4550. Eso no sucede aquí en el 16F887. Aquí podemos hacer la comunicación normal por hardware utilizando el TX y el RX que se encuentran en el 66 y C7 tranquilamente, porque los pines del SPI pues no entran en conflicto con esos dos pines, ellos están en otros pines diferentes. Perfecto, entonces como estamos en el maestro, pues vamos a definir cuál será el selector de esclavos de este maestro. Aquí simplemente definimos que va a ser el pin 2, el selector de esclavos. Entonces el pin 2 aquí será el selector de esclavos, este es el maestro, y simplemente al esclavo pues ahí sí lo conectamos en el selector de esclavos por hardware, que ya lo vimos. El selector de esclavos por hardware era el 7, que es el SS negado. Ese es el selector de esclavo por hardware. Como este es el maestro, pues yo puedo seleccionar diferentes pines que van a ser los diferentes selectores de esclavos, y puedo ir colocando todos los esclavos que yo desee. Vamos a colocar los modos de comunicación que ya lo vimos. Son 4 modos. En este caso pues yo solo voy a utilizar el modo 0. Ya vamos a ver más adelante cómo se utiliza. Vamos a hacer estas definiciones que las vamos a usar en este programa. Simplemente vamos a definir que leer ADC, lea el análogo digital, será una constante 1. Leer contador será una constante 2 y leer interruptor será una constante 3. Ahí entonces comenzamos con nuestro programa principal. Simplemente creamos estas dos variables que serán variables locales. Vamos a inicializar entonces la comunicación SPI colocando en alto el selector de esclavos. Sabemos que si lo colocamos en alto, pues simplemente estamos deshabilitando el esclavo. O sea que el esclavo no nos puede mandar nada porque no está recibiendo la orden todavía. Sabemos que para que empiece a mandar datos debemos colocar el selector de esclavos en bajo. Y ahí sí vamos a utilizar la instrucción del CSS para la comunicación SPI, que era el setup SPI. Vemos que el setup SPI pues recibe entre paréntesis un modo, y que en ese modo configuramos si era maestro, esclavo, la velocidad del reloj, entre otras cosas. Aquí lo más básico que vamos a hacer en este setup SPI es configurar. Primero vamos a configurar qué es el maestro. Para configurar qué es el maestro vamos a colocar SPI-master. Entonces ya con eso ya especificamos que era el maestro. Vamos a poner barra para seguir adicionando más configuraciones dentro del setup SPI. Esto es una forma de ir colocando en el CSS más configuraciones dentro de la misma función. Vamos a decirle que es el SPI mod 2, entonces que vamos a utilizar el tipo de comunicación estándar, que es este aquí, que ya está preconfigurado aquí en las definiciones en el encabezado. Y por último vamos a configurar la velocidad del reloj. Les bajan en la página las diferentes velocidades de reloj que existen, que son las estándares que hemos trabajado, por ejemplo en el timer 0, aquí simplemente son la señal del reloj dividido 4. Entonces simplemente colocamos 3 configuraciones básicas dentro del maestro. Y procedemos entonces simplemente a mostrar un menú en el computador para dar las órdenes. Entonces lo que vamos a mostrar en el computador es simplemente un título, que son comandos para el esclavo. ¿Qué comando le vamos a mandar al esclavo? Entonces si el usuario digita A es que quiere leer el potenciómetro. Si digita B quiere leer el interruptor. Y si digita C es que quiere leer el contador interno del esclavo.
Y por último, pues simplemente le damos la orden de que por favor presione alguna de las teclas A, B o C. Solo tiene esas tres opciones. Y así ya comenzamos el programa, el while infinito, que se va a repetir hasta que el PIC sea desenergizado. Entonces lo primero que vamos a hacer es capturar lo que digite el usuario desde el computador. Y aquí en Topper, que es una función del lenguaje C, simplemente cualquier cosa que él capture, si es una letra, él va a convertir esa letra en mayúscula. Entonces, por ejemplo, si yo digite un A minúsculo, pues aquí se convierte en A mayúscula. Entonces siempre voy a garantizar con esto que tengo letras mayúsculas. Y aquí simplemente hago un switch case, que un switch case es simplemente un if else, pero más bonito. Entonces, como es un switch case, simplemente él me va a establecer lo que digitó el usuario por casos. ¿Qué pasa si digitó A? Entonces que haga el caso A. Si digitó B, que haga el caso B. Si digitó C, haga el caso C. Y si no digitó ninguno de esos tres, pues que haga un caso por defecto. Que le muestre un mensaje que le diga, no señor, usted no digitó lo que era. Pues, por ejemplo, si fue el caso A, digitó A, entonces vamos a empezar la comunicación SPI. Entonces, bueno, supongamos que digitó A. Entonces quiere leer el análogo digital del potenciómetro. En este momento, entonces se quiere leer cuál es la conversión análogo digital que hay dentro en la lectura de este potenciómetro. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el esclavo. Para eso vamos a poner en bajo el channel selector. Entonces el maestro va a poner en bajo el channel selector para empezar la comunicación. Luego va a decir SPI write. Vamos a leer el ADC. Leer ADC ya lo hemos definido como aquí, como en 1. Entonces le estamos diciendo, le estamos mandando este 1 a través de el MOSI. Simplemente le vamos a mandar 00001. Estamos mandando un 1. Al utilizar el SPI write, él automáticamente, como es una función del CSS compiler y como ya le definimos aquí la velocidad del reloj, pues él al poner el channel selector en bajo y utilizar el SPI write, él ya genera esta señal de reloj internamente y simplemente al decirle aquí leer ADC, pues le mandamos el dato que era un 1. Entonces aquí en MOSI mando el 1 y aquí volvemos y colocamos en alto el esclavo, porque para acabar la comunicación esperamos a que él haga la conversión análogo digital. Le va a tomar unos 100 milisegundos en hacer ese procesamiento y una vez esperamos ese tiempo, pues volvemos y colocamos el selector de esclavos en bajo para recibir la respuesta y en resultado simplemente colocamos SPI read. También es otra función del CSS, que nuevamente esa función genera también la señal de reloj de sincronía, pero en este caso ya vamos a recibir el MISO, que simplemente sería la respuesta del esclavo. ¿Qué va a contener la respuesta? Simplemente el valor en bits de la conversión análogo digital que obtiene a través del potenciómetro. Por último, entonces finalizamos la comunicación volviendo a colocar el slave selector o el selector de esclavos en 1 y graficamos en el computador, en el RS232, pues el resultado, el valor del análogo digital es tanto. Vemos entonces que es muy fácil utilizando las funciones del CSS porque ya internamente pues nos facilita mucho la vida, simplemente generando por ejemplo lo que es la señal de reloj a través de la configuración que le hicimos en el setup SPI. Y hace lo mismo para los otros casos. Supongamos que fue el caso B, pues va a ser exactamente lo mismo, solo que en lugar de ir a leer un análogo digital, pues él irá a leer pues el estado del interruptor. Y en el C, si es el caso C, pues hace lo mismo, pero lee el estado pues de el contador. Por último, si digita otra letra diferente a ABC, entonces se va a venir al default. Simplemente va a decir que ese carácter porcentaje C, que es el carácter que digitó, pues dice que ese carácter es un carácter inválido, que por favor digite otro. Eso entonces será todo lo que contenga nuestro preciado maestro. Ahora vamos a ver lo que tiene que contener el esclavo, que el esclavo entonces tendrá que leer estas variables y responderle al maestro. Oye, ¿te está gustando este video? Entonces, ¿por qué no te suscribes al canal y le das un me gusta? Estamos aquí en el código slave, que es el esclavo. Nuevamente el mismo encabezado. Saben que pueden cambiar entre el 18F o el 16F. Tenemos la comunicación serial nuevamente. Esto no lo iba a usar. Entonces esto no va. Aquí tenemos entonces lo que hablamos del buffer SPI, donde estamos utilizando la directiva sspbuf
que para el caso del 18F4550 está la dirección. Si van a utilizar el otro PIC, entonces descomentan esta aquí y comentan esta. Obviamente tenemos exactamente el mismo encabezado de los modos de comunicación SPI. Nuevamente aquí vamos a volver a utilizar el modo 0, pero si ustedes saben que el dispositivo que ustedes van a usar usa otro tipo de modo, pues seleccionan el modo adecuado. Definimos los mismos comandos que habíamos definido en el maestro de leer ADC, leer contador o leer interruptor, que son declarados en estas variables 1, 2 y 3. Vamos a definir que el pin donde está el switch es el pin B4. Entonces vemos aquí es el pin B4 y que el pin donde está el potenciómetro es el pin o el A0, perdón, que es el análogo digital AN0. Creamos una variable global que llamaremos pod. Pod almacenará pues el valor del potenciómetro, y aquí esta recepción, aquí la comunicación SPI la haremos a través de interrupción. Entonces que el esclavo, cuando reciba la orden del maestro, pues salte la interrupción SPI y atienda pues los requerimientos del maestro y le responda. Entonces el esclavo simplemente constantemente le estará haciendo esta conversión análogo digital, pero cuando el maestro le solicite la información, se active la interrupción, el esclavo pare de hacer lo que está haciendo, que era simplemente leer este potenciómetro, y vaya y atienda las órdenes de su maestro. Entonces sabemos que para activar la interrupción es simplemente numeral in-ssp y colocamos pues la función de interrupción, que aquí simplemente le ponen el nombre que ustedes quieran. Normalmente se coloca ssp-isr, pero es el nombre que ustedes establezcan, y dentro de la interrupción es muy básico lo que va a hacer. Simplemente declaramos estas variables como locales que serán usadas dentro de esta función, y en comando vamos a asignar todo lo que hay en el buffer. Sabemos que si se están transmitiendo datos, pues el buffer va a recibir esos datos del SPI. Sabemos que siempre vamos a recibir o un 1 o un 2 o un 3, que son los que está mandando el maestro. Esos datos entonces irán almacenados aquí en comando. Entonces comando tomará alguno de esos 3 valores. Ya nuevamente hacemos un switch case. En este caso solo vamos a recibir 3 valores porque el maestro ya va a garantizar que solo van a llegar esos 3 valores. Entonces, si es el caso de leer ADC, que es el caso 1, como lo vemos aquí, simplemente en el buffer del SPI pues vamos a colocar el valor del potenciómetro y finalizamos. Si es el caso 2, en el buffer es el leer el contador, entonces colocamos el valor del contador, está en 0, incrementamos el contador en 1 y finalizamos. Así, si por ejemplo vuelve y pide el contador, entonces ya el contador es 1, incrementa el contador a 2 y finaliza, y así sucesivamente el contador va incrementando. Por último, si es leer la interrupción, entonces va a leer el interruptor, simplemente va a leer el estado del interruptor. Si está abierto es un 0 lógico, si está cerrado es un 1 lógico. Entonces simplemente, como está en la entrada, yo coloco input y el nombre del pin. Sabemos que aquí lo hemos nombrado el pin B4 como switch pin. Entonces si está en 1, pues aquí va a aparecer un 1, input 1, y si está abierto pues el input me va a marcar un 0, y eso lo voy a guardar en el buffer ssp buff, que ya lo hemos definido aquí en la directiva de memoria. Eso es lo que va a hacer la interrupción, únicamente eso, fácil. En el principal, entonces lo que vamos a hacer en el principal es solo configurar el microcontrolador para que sea un esclavo y para que simplemente se quede leyendo el potenciómetro. Entonces lo que vamos a hacer es configurar la conversión análogo digital. Simplemente es setup ADC ports AN0. Eso ya lo habíamos visto. Si es el 18F4550, si fuera el 16F887, es lo mismo, solo que hay que colocarle una S al frente para que no les dé un error. Colocamos la conversión con el reloj interno y vamos a seleccionar el canal de la conversión análogo digital. En este caso, como es un único puerto, un único pin, entonces simplemente el canal 0. Esperamos un tiempo para que se estabilice la conversión, y aquí en pod simplemente voy a guardar la lectura que acaba de leer en el potenciómetro. Luego vamos a inicializar el hardware del SPI de la comunicación. Nuevamente vamos a utilizar nuestra función del CSS, que es el setup SPI, y aquí simplemente le vamos a decir que lo vamos a configurar como un esclavo SPI slave, y también que lo vamos a configurar con la comunicación en el modo 0, que era el modo que habíamos establecido aquí. Por último, vamos a habilitar todas las interrupciones globales, y simplemente en el ciclo infinito se queda leyendo el valor del potenciómetro, lo guarda en pod y espera 100 milisegundos, y a cada 100 milisegundos pues va actualizando la lectura del pod. Vamos a darle simular y tenemos aquí entonces
el menú. Entonces si por ejemplo presionamos A, me dice que el valor del análogo digital es 7F. Por ejemplo, yo le puedo, vamos a ponérsela toda 100%, volvamos a digitar A, ya me dice que es FF, que serían 255. Vamos a decirle que me dé el valor del interruptor, digitamos B, digité B minúscula, me dijo que es un carácter inválido, entonces perfecto, vamos a digitar es B, V aquí, perdón, vamos a digitar B. Aquí me dice que el interruptor está en 1, si lo abrimos y digitamos B aquí, me dice que el interruptor está en 0. Y por último vamos a leer el contador con C. Si decimos C, me dice el contador es 0, 0. Si lo volvemos a hundir, el contador es 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vemos entonces cómo va mandando información, el maestro le va pidiendo al esclavo, y cuando el esclavo le manda la información al maestro, pues el maestro simplemente lo muestra en el computador al usuario, como lo estamos viendo aquí. Perfecto, controleros y controleras, con eso llegamos al final de este video, que era la segunda parte de la comunicación SPI. Espero les haya gustado, hayan entendido cómo implementar la comunicación entre dos microcontroladores PIC a través de dicha comunicación. Recuerden que la misma estrategia y la misma filosofía puede ser implementado con cualquier microcontrolador y otro sistema tipo esclavo. Como vieron, en este video implementamos las propias funciones del CCS Compiler. En el próximo video, que es donde conectaremos la termocupla tipo K, nosotros mismos programaremos la comunicación SPI. Si quieres ver aquí el video de la termocupla tipo K, pues míralo en esta tarjeta. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta y nos vemos en la siguiente entrada. Que estén muy bien, hasta luego.